Muy bien. Espero que estén bien, que estén cómodos. Tenemos un hermoso día, una hermosa mañana para poder compartir la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, cartas a los Tesalonicenses. Ahí está. Y hace unos domingos atrás estuvimos viendo más o menos en 3 oportunidades, o sea, 3 domingos, estuvimos desarrollando, si te acuerdas, estuvimos viendo, analizando y describiendo a los falsos maestros. ¿Te acuerdas un poquito de eso? Y habíamos visto a través de segunda de Pedro, de segunda de Pedro, ¿está bien? Segunda de Pedro, capítulo 2, habíamos visto las características de estos falsos maestros. En el día de hoy, en esta mañana, yo quiero que podamos hacer un contraste, podamos ver todo lo contrario. Y en esta mañana yo tengo la intención de que podamos ver y describir a un verdadero maestro. ¿Sí? Yo lo titulé al mensaje de hoy, Descripción de un verdadero ministro del Evangelio. ¿Sí? Ahora, tú cuando piensas en ministro, seguramente se nos viene a la mente el pastor, el anciano, el líder, ¿no es cierto? O los diáconos o los colaboradores, cuando hablamos de ministro. Pero déjame decirte de que cada uno de nosotros tiene que ser un ministro del Evangelio. ¿Sí? Es decir, no solamente la responsabilidad la tiene el pastor, el líder, ¿no es cierto?, el diácono, los colaboradores, sino que la iglesia en su conjunto, cada uno de nosotros, ¿sí?, como cuerpo de Cristo, tenemos el desafío de ser un ministro del Evangelio. Ahora, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, es el pasaje que vamos a estar viendo para describir a un verdadero ministro del Evangelio. Y Pablo, allí en Hechos capítulo 17, él fundó, ahí tenemos cuando Pablo llega a Tesalonicense, ahí en Hechos capítulo 17, y él fundó la iglesia allí. El comienzo de la iglesia de Tesalonicense, la verdad que fue media complicada, ¿sí? Fue en medio de gran oposición, esta iglesia se fundó, ¿sí? ¿Me podrías dar un pedacito de papel, Rubén? Ahí está, gracias. Y en esta primera carta que Pablo le va a escribir a estos hermanos, cuando tú lees el capítulo 2 y cuando comencemos a leer el capítulo 2, en esta mañana la idea es ver del versículo 1 al versículo 6. Esa va a ser nuestra cita en el día de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Seguramente ahí el título de tu Biblia debe decir Ministerio de Pablo, ¿en dónde? En Tesalónica. Y justamente Pablo acá va a contar, ¿sí?, un poco su experiencia de cómo él se manejó cuando fundó la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? Más o menos, Pablo va a comentar acá, a través de su experiencia, gracias Rubén, cómo él se condujo entre estos hermanos, y él acá va a hablar un poco acerca de su mensaje, de su comportamiento, de su conducta. Y tú te das cuenta en este capítulo 2 que Pablo va a hacer una defensa de su ministerio, va a hacer una defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Hechos capítulo 17, cuando Pablo empieza a enseñar las Escrituras,
¿sí?, se produjo un gran alboroto en la ciudad de Tesalónica, a tal punto que Pablo tuvo que huir, se tuvo que ir de Tesalónica. Y de Tesalónica pasó a Berea, y de Berea pasó a la ciudad de Corinto. Y es allí en donde Pablo, ¿sí?, es muy probable que desde Corintio él escribe la carta a los tesalonicenses. Pero fue tal la persecución en Tesalónica que Pablo se tuvo que ir. O sea, el comienzo de la iglesia, la fundación de esta iglesia, podemos decir que fue muy complicada, pero no fue un impedimento para los creyentes en Tesalónica. No fue un impedimento para que estos creyentes puedan crecer en su fe en Cristo. Es decir, nunca en la historia la persecución, nunca la oposición ni la persecución detuvieron el crecimiento de la iglesia y el avance del Evangelio. Nunca eso en la historia ocurrió. Y podemos ver en el primer siglo de que la persecución fortaleció a la iglesia. Fortaleció a la iglesia, la hizo crecer más, la persecución. Ahora, quiero que podamos hacer lectura del capítulo 2, del 1 al 6, dice así: porque vosotros mismos sabéis, a los creyentes de Tesalónica, hermanos, que nuestra visita a vosotros, Hechos capítulo 17, no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles ¿de quién? De Cristo. En esta mañana yo quiero que podamos describir a un verdadero ministro del Evangelio. ¿Sabe en qué se ve a un verdadero ministro del Evangelio? ¿Sabe en qué se ve? En su estilo de vida. Se ve cuando tú y yo exhibimos el poder transformador del Evangelio. Y ahí está el problema muchas veces de nuestras vidas, es que supuestamente el Evangelio que hemos creído no lo reflejamos en el andar diario. Ahí está el mayor problema de nuestras vidas. Ahí está en donde confundimos a nuestra sociedad, confundimos a las personas que nos rodean, porque ellos nos escuchan profesar un evangelio que hemos creído, que lo hemos aceptado y que damos testimonio de Cristo con nuestros labios, pero a la hora de modelarlo, de exhibirlo, de vivirlo, de caminarlo y de poder mostrar que el evangelio transforma vida, no concuerda, no coincide con lo que estamos diciendo. Entonces, un verdadero ministro del Evangelio va a modelar, va a hacer del Evangelio un estilo de vida y va a mostrar, va a exhibir que el Evangelio funciona, que tiene poder y que transforma vidas. Y eso es lo que Pablo va a hacer acá. Y es lo que Pablo va a hacer para defender su ministerio. Él va a defender su servicio a Dios. Porque es probable que en esa persecución, que vos, si lees en Hechos capítulo 17, cuestionaron el servicio de Pablo, cuestionaron
el mensaje de Pablo, pusieron en tela de juicio su autoridad. De tal manera que es muy probable que lo trataron de un falso maestro, de un falso apóstol, de un farsante. Y levantaron falsos testimonios en contra de él. A tal punto, como te había dicho anteriormente, que él se tuvo que ir de la ciudad de Tesalónica. Pero la iglesia se fundó, se consolidó. Y estos cristianos mostraron evidencia de que ellos habían sido salvos genuinamente. Si tú lees el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, del versículo 2 hasta el versículo 10, tú vas a ver ahí de que estos creyentes modelaron, ellos pusieron en evidencia el poder transformador del Evangelio, del mensaje del Evangelio. A tal punto, dice Pablo, de que la fe de ellos se expandió por toda Tesalónica. El testimonio de ellos se había expandido. Y muchos daban testimonio de cómo ellos se habían convertido de los ídolos al Dios verdadero. Así también yo, dice Pablo, acá en este capítulo 2, él va a exhibir que de la manera en que él se manejó entre estos creyentes de Tesalónica y delante de los incrédulos, él fue íntegro, fue irreprensible. Se manejó de una manera irreprochable, esa es la palabra. Nadie podía realmente señalar a este hombre. ¿Por qué? Porque él exhibió en su manera de ser, en su conducta, el poder transformador del Evangelio. Por eso él dice así: ustedes saben, ¿sí?, a los hermanos Tesalónica, que nuestra visita a vosotros no resultó, ¿qué cosa? Vana. Esa palabra vana significa vacío. Es decir, el término quiere decir carente de propósito. Nuestra visita no fue sin propósito. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestra visita no es que no tuvo efecto, no es que no produjo fruto. Al contrario, el Evangelio, cuando llegó a ustedes, produjo un impacto en sus vidas, un impacto transformador. No fue sin sentido, no fue sin propósito la visita que tuvimos nosotros en Tesalónica. Todo lo contrario, y lo podemos ver en el capítulo 1. Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y quiero desafiarlos, animarlos, a través del ejemplo de un hombre. Porque muchas veces podemos decir, bueno, pero este fue Jesucristo, Él fue impecable. Y es verdad. Pero acá tenemos el modelo de un ministro del Evangelio, y es humano, como tú y como yo, sujeto a debilidades, a errores y a pasiones. Entonces, acá vamos a ver el modelo de un hombre común y corriente. En este caso fue el apóstol Pablo. Ahora, el mundo necesita ver a Dios de una manera clara, no distorsionada. Ahora, escucha bien, la iglesia necesita hombres y mujeres calificados para llevar adelante la obra y el reino de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender si yo quiero involucrarme en la empresa del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que entender que todo aquel que quiera servir a este rey, honrarle, tiene que tener características, tiene que tener una evidencia de que su vida ha sido transformada por el poder del Evangelio. Tiene que haber
evidencias y características que me califiquen para la obra del reino de Dios sobre este mundo. Entonces, el mensaje no es que va dirigido solamente a los líderes o a los colaboradores. Va dirigido a cada uno de nosotros. Estés involucrado o no. O tal vez quieres involucrarte, tal vez quieres ser parte del reino de Dios y servir por la causa de Cristo. Pero Dios pone características que tienen que estar en nuestras vidas. Porque es la reputación de Dios. Es el nombre de Dios que está en juego. Es su nombre, es su gloria. Y la iglesia está para mostrar a Dios, para dar gloria a Dios. No están los ángeles para eso. Ellos tienen otro ministerio. En este mundo físico, terrenal, es la iglesia la que está puesta para dar gloria al nombre de Dios. Pero la iglesia son personas que han sido convertidas por medio del mensaje del Evangelio y transformadas por medio del mensaje del Evangelio. Y Dios quiere formar en nuestras vidas cualidades y características que nos califiquen para la obra del reino de Dios sobre este mundo. Y la primera descripción es que un verdadero ministro permanece fiel ante el sufrimiento. Un verdadero ministro del Evangelio permanece fiel ante la oposición, ante el sufrimiento. ¿Qué dice Pablo? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? De gran oposición. En medio de gran oposición. Hay dos palabras que usa Pablo acá. Padecido y ultrajado. La palabra padecido tiene que ver con un maltrato físico. Es decir, cuando Pablo llega a Tesalónica, él viene de Filipos. En Hechos capítulo 16, tú vas a ver que a Pablo, a Silas y a Timoteo lo azotan y lo meten en cárcel por causa del testimonio de Cristo. Es decir, de que ellos llegan a Tesalónica todos rotos, físicamente, por decirlo así. Por eso, si tú prestas atención, cuando dice en el versículo 2, pues sabiendo antes, ¿qué antes? Antes de llegar a Tesalónica, es decir, Hechos capítulo 16. Antes de llegar a Tesalónica, nosotros fuimos ultrajados, padecimos y fuimos ultrajados. La palabra padecer habla de un maltrato físico. Le dieron a los tres. Lo azotaron, lo metieron en la cárcel. Pero dice que también fueron ultrajados. Esta palabra, que no es común en nuestro lenguaje, habla más de un maltrato emocional. Habla de una vergüenza pública. Habla de una humillación pública. Y claro, una vergüenza pública y una humillación pública afecta a la parte que sentimental, psicológica o emocional, como tú quieras llamarlo. De tal manera que estos hombres llegaron a Tesalonicenses no solamente con un maltrato físico, sino con un maltrato psíquico, ultrajados. De esa misma manera, nosotros tuvimos de nuevo. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra de nuevo habla de que tuvimos confianza, dice Pablo. Tuvimos el valor, tuvimos el coraje, que aún en medio de la oposición les anunciamos ¿qué cosa? El mensaje del Evangelio. Un verdadero ministro va a permanecer fiel a la hora de la prueba. Un falso ministro va a salir corriendo. Un falso maestro, un falso profeta va a salir corriendo. Y claro, en la oposición, en la prueba, ahí se ve realmente quién soy yo.
¿Sí o no? Es así. Ahí se ven tus convicciones. Ahí se ve tu fe. Ahí se ve si realmente el Señor es mi Señor. Ahí se ve si realmente Él es el Rey de mi vida y Señor de mi vida. Pero Pablo permaneció fiel en la predicación del Evangelio en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Esta palabra gran oposición, la palabra es lucha, conflicto, pelea. Es lo que él tuvo, no solamente en Filipos, sino en Tesalonicenses. En medio de gran oposición, la palabra esta, gran oposición, es la palabra agonizar. De esa manera, agonizando, dice Pablo, les anuncié el Evangelio. Ahora, la lucha, el conflicto o el agonizar de Pablo, el maltrato físico y psíquico que él tuvo en ese tiempo, no es el mismo que tú puedes tener. Es decir, si había alguien que tenía una razón, escucha bien, si había alguien que tenía una razón de abandonar el Evangelio y su causa, fue el apóstol Pablo. Porque le dieron injustamente metido en una cárcel. Y él era ciudadano romano. Es decir, que le metieron en la cárcel de una manera ilegal, porque a un ciudadano romano no se le podía hacer eso en aquel tiempo. Pablo tenía la ciudadanía romana. Ilegalmente lo metieron en una cárcel. O sea, él tenía todas las razones para no servir al Señor, para abandonar su ministerio, para enojarse contra Dios. Entonces, la pregunta, ¿qué razones tengo yo hoy en día para no vivir el Evangelio, por el Evangelio y por causa del Evangelio? ¿Qué razones tengo yo? Si yo me comparo con lo que a él le pasó, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí? Y muchas veces, ¿sabes qué? El problema no es el entorno. El problema es la condición del corazón. Es decir, la condición de mi corazón no está los intereses de Dios, ni de su reino. El problema no es el entorno, y Pablo es el ejemplo, porque él no importó el entorno, fue fiel, cumplió su ministerio, cumplió su misión delante de Dios, sin importar las consecuencias. La pregunta es, ¿qué me está impidiendo a mí? Tomar el arado y trabajar para el Señor. Vamos a cosas más sencillas. ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí mi tiempo devocional? Sencilla, pero importante, ¿no? ¿Qué me está impidiendo a mí orar? Mi vida no corre peligro, como la de este hombre. No hay peligro que me metan en la cárcel hoy en día. No voy a sufrir maltrato físico en este contexto que tú y yo que estamos viviendo. Y en toda Latinoamérica no vamos a sufrir ni maltrato físico, ni oposición, ni persecución. Es decir, tu reputación y tu trabajo o lo que tú sabes hacer no está en duda hoy en día. Tal vez en ese tiempo, si estabas dispuesto a vivir el Evangelio y por causa del Evangelio, tal vez ibas a perder tu trabajo.
Y tal vez te ibas a tener que ir de ese lugar. Porque así fue la vida de los primeros cristianos. Por lo menos los primeros 3 siglos. Por causa del Imperio Romano. Pero hoy en día no es así. Entonces el problema ¿cuál es? Es interno. Es la condición de mi corazón. Que realmente entendí el Evangelio, lo recibí, pero estoy teniendo un problema con el señorío de Cristo. Aún Él no es mi Señor en áreas de mi vida, en áreas de mi corazón, que se evidencian en tu vida, en mis deseos, en lo que me causa placer, en lo que me trae satisfacción. Voy reflejando que realmente mi corazón no le pertenece al Señor Cristo, al Señor Rey. Pero un verdadero ministro va a ser fiel hasta la muerte. En segundo lugar, un verdadero ministro del Evangelio, escucha bien, va a ser transparente en sus palabras y en su conducta delante de las personas. Versículo 3. Porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió ¿de qué? ¿De error? ¿Ni de qué? Ni de impureza, ni fue por qué. Por engaño. Porque nuestra exhortación, ¿qué exhortación? La predicación del Evangelio de Dios y las enseñanzas de las Escrituras. No fue por error, ni fue por impureza, ni fue por qué. Por engaño. Pablo utiliza 3 palabras para hablar de la veracidad de su ministerio. La primera es que su mensaje fue sí, error. Su mensaje fue verdadero. Pablo tuvo un compromiso con la verdad. Y él expuso la verdad. Y por causa de la verdad fue perseguido. Pablo usó bien las Escrituras. Y ahí está el contraste con un falso maestro que tuerce la verdad. Que habla la verdad pero con mezcla de mentira. Dice Pablo, yo no fui de esa manera. Yo les hablé todo el consejo de Dios. Es decir, mi exhortación no fueron mis pensamientos, no fueron mis palabras. No, si tú lees ahí en Hechos capítulo 17, él expuso las Escrituras y les enseñó las Escrituras. En ese tiempo era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se estaba escribiendo. Fue sin error. Y esto quiere decir de que él de una manera exacta interpretó las Escrituras y la proclamó de una manera sencilla para que se pueda comprender y aplicar a su vida. Fui sin error mi predicación. Por eso fue perseguido. En contraste con los falsos maestros, que son muy seguidos, con mucha fama y popularidad. Y personas los ponen allá arriba, ¿no? A estos falsos maestros y apóstoles y profetas hoy en día. ¿Por qué? Porque le dan a las personas lo que quieren escuchar, pero no lo que necesitan escuchar. Le rascan el oído con palabras fingidas, engañosas.
Pero Pablo dice, mi exhortación fue sin error. Ese fue su mensaje. Y su motivación fue sin impureza. ¿Qué quiere decir eso? Ahí Pablo está haciendo referencia a la inmoralidad sexual. Ahí la palabra impureza quiere decir que Pablo no solamente estuvo comprometido con la verdad, sino que tuvo un compromiso con vivir la verdad, hacerla un estilo de vida. En aquel tiempo, la adoración de los dioses bajo el Imperio Romano, pero con la influencia cultural griega, había una mezcla, pero había mucho de la cultura griega todavía. La adoración a los dioses paganos tenía que ver con relaciones sexuales, orgías, una perversión tremenda. Todo eso implicaba la adoración a los dioses paganos en aquel tiempo. Pablo dice, mi exhortación fue sin impureza, libre de inmoralidad sexual. Y ahí está, cuando Pablo habló el Evangelio, pero lo modeló, lo exhibió, lo vivió. Es decir, que su manera de vivir concordaba con lo que él decía. Y ahí está uno de los mayores de nuestros problemas. Y de por qué el nombre de Dios es manchado y menospreciado muchas veces. Porque los cristianos hablamos una cosa, pero no modelamos el poder transformador del Evangelio. Y mostramos y distorsionamos el carácter y la persona de Dios. ¿Ves? Mirá cómo vive aquel. Dios no es tan santo entonces. Es más un Dios libertino. Mirá cómo vive, mirá cómo piensa y mirá cómo habla. Qué tolerante que es ese Dios. Me encanta. Es a mi moda. Me trae confort. ¿Te imaginas? Mi exhortación fue, ¿qué cosa? Libre de inmoralidad sexual. ¿Y cuál fue su método? Sin engaño. Sin engaño. Ahí la palabra engaño habla de anzuelo, trampa o truco. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio de Pablo fue auténtico, libre de tácticas manipuladoras. Fue auténtico, libre de tácticas manipuladoras, en contraste con los falsos maestros. ¿Qué hacen ellos? Van a manipular a la gente y le van a dar por su lado y le van a dar lo que a ellos les gusta. Por tanto, no van a hablar de arrepentimiento, no van a hablar de pecado, no van a hablar del infierno, no van a hablar de la santidad de Dios, no van a hablar de la ira de Dios, no van a hablar de la justicia de Dios, solamente hablan del amor de Dios. Y van mostrando una parte del carácter de Dios, un lado de la moneda, pero no la totalidad del carácter de Dios. Y claro, como es un Dios amoroso, es un Dios tolerante, que me va a permitir vivir como se me antoja. Ese es el mensaje de estos falsos maestros. Y van manipulando a la gente. Y esa manipulación tiene que ver mucho con el dinero. Mucho con el dinero, mucho con las finanzas. Aplicación. ¿Estoy exhibiendo el poder transformador del supuesto evangelio que recibí? ¿Estoy exhibiendo el poder transformador del evangelio que supuestamente lo recibí y me convirtió y me dio vida eterna y me limpió y me hizo un hijo de Dios? Verdadero ministro es transparente. Es transparente. Así se maneja entre las personas. No tiene nada que ocultar. Es genuino, es auténtico.
va de frente, no tiene careta, no hace una fachada, no aparenta algo que no es. Es sin error, sin impureza y sin engaños. En tercer lugar, un verdadero ministro del Evangelio es alguien probado por Dios y aprobado por Dios. Es probado por Dios y es aprobado por Dios. Versículo 4. Sino que según fuimos, ¿qué cosa? Aprobado por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Esa palabra aprobar en sí, en el original, es probar, no es aprobar. Tú y yo tenemos una traducción. Bueno, Reina Valera consideró poner la palabra probar, pero en el original es probar. ¿Qué quiere decir eso? Sino que según fuimos probados por Dios. Esa es la palabra. Fuimos puesta a prueba. Dios nos examinó antes de. Ahora escucha bien. Fuimos aprobados, quiere decir que a Pablo se le probó y se le encontró válido para ejercer el ministerio y la predicación del Evangelio. Dios había validado y seguía aprobando el ministerio de este hombre. Por eso Pablo está defendiendo su ministerio. Fíjate que él dice, yo fui aprobado por Dios, fui puesto a prueba. Y Él me encontró fiel y me puso, ¿en dónde? En el ministerio. Ahora, este patrón de ser probado antes de ejercer un servicio para Dios en una iglesia local, este patrón de ser probado antes se repite en toda la Biblia. Y quiero darte unos ejemplos rápidos. José, antes de ser el segundo de Faraón, fue probado en una cárcel injustamente. ¿Te acuerdas? Y fue vendido por sus hermanos. ¿Te acuerdas la historia? Él fue probado y terminó siendo aprobado por Dios. El segundo de Faraón. Dios lo puso allí. Y Moisés, antes de Éxodo capítulo 3, él estuvo 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Ovejas que no eran de él. Él era empleado de su suegro. Él era un administrador de esas ovejas. Y Dios lo probó en esos 40 años. Y en Éxodo capítulo 3 lo llama al ministerio, a la misión, como libertador de su pueblo. Porque fue aprobado por Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 3. Allí Pablo da las características de los ancianos, del pastor. Tiene que tener cierta característica para ejercer el pastorado. Uno de ellos es que no sea un neófito. ¿Qué quiere decir eso? Un recién convertido. Una persona que es nueva en la fe. Es un niño. ¿Qué dice Pablo? No se lo tiene que poner en el ministerio. ¿Por qué? Porque es nuevito en la fe. Puede ser tentado por el diablo. Pero también, más adelante, ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 10, habla de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Los diáconos son aquellas personas que sirven a la iglesia local, juntamente con los ancianos. Los diáconos son aquellos que se van a encargar de los cultos, de acomodar todo, de suplir necesidades que pueda haber en la iglesia local, todo lo que tenga que ver con el servicio. Fuera de un púlpito, llevaba adelante los diáconos. Y Pablo dice que los diáconos deben ser probados primeros, para si están calificados para ejercer el diaconado. ¿Ves? El patrón de ser probados antes. Pablo fue una persona que fue probada y aprobado por Dios. Y Dios le dio, ¿qué cosa? ¿El mensaje de qué? Del
evangelio. Aplicación. ¿Estoy siendo digno de confianza ante el evangelio que Dios me confió? ¿Cómo estoy con eso? Dios puso el mensaje del evangelio en vasos de barro, tu vida y mi vida, para que la excelencia del poder sea de quién, no del vaso, sino del contenido del vaso, el mensaje del evangelio. Dios te lo confió. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo con el mensaje del evangelio? Si el Señor tendría, imagínate que el Señor se presente aquí, ¿no? Moriríamos todos. Imagínate. Y Él me preguntara: ¿tú te crees digno y confiable de tener el mensaje del evangelio en tus manos? ¿Qué estás haciendo con el mensaje del evangelio? Pablo dice: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase que el evangelio. Esto no es poca cosa. Esta es la empresa de Dios. Él es el dueño de la iglesia. Cristo es la cabeza. Él pagó por la iglesia. Y Él a la iglesia le dio un poder, que es el mensaje del evangelio. ¿Tú te sientes digno de realmente tener ese mensaje en tus manos? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes digno? ¿Puedes ir con la cabeza en alto enfrente a la sociedad, hablarles el mensaje del evangelio? ¿Te sientes aprobado por Dios? ¿O calificado por Él? Claro que el estándar es alto. ¿Por qué? Porque a Dios le importa su iglesia y su nombre y la reputación de su nombre delante de este mundo caído. ¿Te imaginas? Un verdadero ministro. Dijimos, en tercer lugar, es probado y aprobado por Dios. En último lugar, un verdadero ministro del Evangelio procura el favor de Dios y no el de los hombres. Fíjate lo que dice ahí en versículo 4 al final. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Lo que no está diciendo Pablo es que a él no es que no le importan lo que las personas piensan o digan. No está diciendo eso, Pablo. Claro que importa lo que las personas digan de mí, porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos. Dios ve el corazón, pero yo veo lo que tengo delante de mis ojos. Y las personas allá afuera ven lo que tienen delante de sus ojos. Las personas allá afuera no ven: ay, mirá, Lucas está en comunión con Dios, ay, Lucas tiene vida eterna, ese es un hijo de... No, el mundo no ve eso, porque eso es espiritual. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos. Y no es que a Pablo no le importa lo que piensan o digan las personas. Nos tiene que importar lo que las personas digan y piensan de mí. Lo que Pablo está diciendo de que él no buscó reconocimiento, ni fama, ni aplausos, ni seguidores, ni aprobación ¿de quién? De los hombres. Él buscó el favor y la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve y escudriña y sabe lo que hay. ¿En dónde? En el corazón. Y ahí la palabra corazón habla de tu ser interior, de lo que tú eres realmente. Involucra mente, emociones, sentimientos, voluntad, toda tu persona. Ahí habla de eso el corazón. Y Pablo dice: yo busco el favor de Dios y no de los hombres, porque Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas,
nada puedo ocultarle. Dios conoce tus intenciones, conoce las mías. Y Pablo dice, yo pongo a Dios como testigo, que mis intenciones fueron sin impureza, sin error y sin engaño. Esas fueron mis verdaderas intenciones, mi verdadera motivación. De tal manera que mis palabras, dice, no fueron lisonjeras. Dice Pablo, yo no busqué halagar con palabras bonitas para sacar dinero de las personas. Versículo 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ahí la avaricia tiene que ver con finanzas, tiene que ver con dinero. Dice, Dios es ¿qué? Dios es mi testigo. Yo no vine, dice Pablo, aparentando algo para sacar dinero, provecho de ustedes. Yo no les endulcé el oído para sacar beneficios de ustedes. Dios es testigo. Y el versículo, el versículo 6 dice, ni buscamos gloria de quién, de los hombres, ni de ustedes, de los tesalonicenses, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, yo como apóstol de Cristo tengo derechos sobre ustedes. Puedo ejercer derechos y exigir ciertas cosas, pero aún así, con la autoridad que se me fue dada por medio de Jesucristo y se me encomendó el mensaje del Evangelio, aún a pesar de todo eso, yo no busqué el favor de los hombres, sino el de Dios. Porque un verdadero ministro, ¿sabe qué va a hacer? No va a promover su persona, va a promover, ¿qué cosa? La persona y la gloria de Dios. Eso es lo que va a hacer un verdadero ministro. Aplicación. Si yo quiero exhibir el poder transformador del Evangelio, tengo que entender que mi compromiso y mi responsabilidad es con Dios y con su verdad. Si yo quiero exhibir el poder transformador del Evangelio, yo tengo que entender que mi compromiso y mi responsabilidad es con Dios y con su palabra, con su verdad, y no con el hombre. Verdadero ministro del Evangelio. Y quiero terminar acá. Qué desafiante que es la palabra de Dios. Realmente, ante estas palabras, algo tengo que hacer. Dios me está desafiando, Dios te está desafiando. A que delante de este mundo y delante de tanto engaño y falsa enseñanza que han dado vuelta por ahí, y de tantos apóstoles y profetas que están surgiendo, que son supuestamente, creemos que son falsos, ¿cuánto necesitamos volver a un modelo de un verdadero ministro del Evangelio? Que esta iglesia, Dios tenga misericordia de esta iglesia, y que de esta iglesia puedan surgir hombres y mujeres, ministros y ministras del Evangelio transformador del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti, y eso es lo que Dios quiere hacer en mí. Que tu vida y mi vida sea el reflejo, el espejo, para que otros puedan ver a Dios, al verdadero, y puedan conocer a Jesucristo como Salvador y como Señor. Él ve el corazón, Él prueba los corazones.
Él sabe en las condiciones que estás. Yo no lo sé, ni tú tampoco conmigo. Él es omnisciente. Él prueba los corazones. Que nuestra oración pueda hacer que en esta iglesia pueda haber hombres y mujeres que sean verdaderos ministros del Evangelio. Y que en este lugar, y cuando se cierre ese salón allá adelante, pueda ser administrado por hombres y mujeres que sean verdaderos ministros del Evangelio de Dios y poner en alto el nombre de Dios para que a Él sea toda la gloria y no a nosotros. Entonces, vamos a orar en esta mañana y quiero que puedas cerrar tus ojos y quiero que puedas pensar, bueno, ¿qué te impide servir al Señor? ¿Qué te impide ser parte de la empresa de Dios, del reino de Dios sobre este mundo? Quiero que puedas pensar y que pongas en una balanza tu vida, la condición de tu corazón. Y si realmente estoy siendo digno de poseer el mensaje del Evangelio delante de Dios. Y si realmente soy una persona confiable delante de Dios para llevar el mensaje del Evangelio. Y que puedas pensar también que tu compromiso y mi compromiso tiene que ser con Dios y su palabra ante con el hombre. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Que podamos recordarla, Señor, que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Que podamos vivir para la eternidad, para lo que se viene. Y que podamos tomar el modelo de este hombre común y corriente. Pero fue un hombre que fue transformado por el poder y del mensaje del Evangelio y lo exhibió en su propia vida, en su andar diario. Y eso fue lo que impactó, de tal manera que una iglesia se levantó. Porque él exhibió el poder del mensaje del Evangelio en su vida. Señor, cuánto hoy en día se necesita hombres y mujeres que puedan exhibir el poder transformador del Evangelio. Yo te pido, Señor, te ruego, que puedas levantar hombres y mujeres en esta congregación, en esta iglesia, para que San Justo pueda conocer al único Dios verdadero y para que en todo tu nombre sea glorificado. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús.